Buen día, señores estudiantes. Le habla su profesor Edgar Vázquez. Y en clases anteriores ya habíamos iniciado con el tema sobre los gases. Ya se ha revisado 2 clases, esta es la tercera, y hasta el momento no tengo ninguna pregunta por parte de ustedes. Eso me indica de que todo está claro, que no hay ningún inconveniente. Por favor, estudiantes, cuando revisen los videos y tengan alguna duda, háganme llegar su mensaje a mi correo para organizar una reunión, ya sea por la plataforma Zoom o por la plataforma Meet, que solo será con los estudiantes que estén preocupados, no puede ser para todos. La podemos programar para en cualquier momento, pero es importante que ustedes me hagan llegar sus dudas para ponernos de acuerdo, porque aquí ya la próxima clase que les voy a enviar ya es sobre problemas de las leyes de los gases. Por el momento no puedo planificar reuniones en ninguna plataforma con ustedes, pero sí puedo organizar para aquellos que estén interesados o que tengan alguna duda, porque el grupo sería menor y puedo controlar la situación. Bien, ok, eso como recomendaciones para poder iniciar. Vamos entonces a iniciar la clase. Habíamos revisado ya en la última clase propiedades de los gases y la teoría cinética molecular. Dentro de las propiedades de los gases habíamos revisado que presentan energía cinética alta, que sus espacios intermoleculares son muy amplios, que se pueden comprimir, que ocupan todo el espacio del recipiente que los contiene, que se difunden de un lugar de mayor concentración a uno de menor concentración en forma rápida y que presentan una densidad sumamente baja. Esas eran las características que habíamos revisado sobre los gases. También habíamos revisado la teoría cinética molecular. La teoría cinética molecular explica el comportamiento del estado gaseoso. Eso es lo que habíamos revisado, más creo los factores que determinan el estado gaseoso, que son la temperatura, presión, volumen. Y había enviado algunos ejercicios de conversión de unidades que son bastante sencillos. Vuelvo a indicar, nadie me ha enviado un correo, por lo tanto eso me indica de que está claro. Para poder iniciar esta clase tenemos la actividad 1, donde usted tiene que leer un texto en un link y luego contestar un grupo de preguntas sobre esto. ¿Sobre qué trata la lectura? ¿Cómo funciona el airbag? ¿Qué es el airbag? Es el globo que se infla en un carro en el momento de un choque. ¿Okay? Tiene que ver esto con las leyes de los gases. Entonces usted va a leer y va a contestar un grupo de preguntas, pero en su cuaderno de química. Recuerde que todos estos contenidos ya van en el cuaderno de química, no en el portafolio. Tiene ahí 4 preguntas sobre el funcionamiento del airbag. Entonces ahora vamos a iniciar el desarrollo de la unidad número 3. ¿Cuál es el título de esta unidad? Leyes de los gases. Como destreza tenemos examinar y experimentar
las leyes de los gases que rigen el comportamiento de este estado, la interpretación de resultados para reconocer los procesos físicos que ocurren en la cotidianidad. Ok. Tenemos ahora entonces leyes de los gases ideales. Las leyes de los gases ideales se encarga del estudio de estos gases a partir de los parámetros de presión, volumen, temperatura y número de moles. Los gases se estudian a través de los parámetros volumen, presión, temperatura y número de moles. Cada ley estudiará el comportamiento de los parámetros manteniendo constante uno o más de ellos. El estudio de las leyes de los gases ideales se basa en esos 4 parámetros, pero dentro de ese estudio uno de ellos se va a mantener siempre constante. Pero tenemos primero que reconocer qué es un gas ideal y qué es un gas real, para luego establecer la diferencia y poder estudiar las leyes de los gases ideales, no de gases reales, sino de gases ideales. Pero debo primero entender qué es un gas ideal. Observen la imagen. Tenemos gas ideal, gas real. Si ustedes observan las dos imágenes, en los gases ideales prácticamente las fuerzas intermoleculares son nulas. Es decir, que las moléculas o los átomos de los gases no se atraen. ¿Sí? No se atraen entre ellas. Mientras que en los gases reales los átomos o las moléculas se atraen entre ellas. Es decir, que existe una fuerza de atracción. Entonces, como se dan cuenta ustedes, esa es la diferencia. Un gas ideal sin fuerzas intermoleculares. No hay atracción entre una y otra. Pero, en cambio, en los gases reales sí hay una presencia de una fuerza intermolecular. Por lo tanto, existe atracción entre las moléculas de los gases. Entonces podemos definir qué es un gas ideal. Un gas ideal es aquel en que las moléculas o átomos no se atraen entre sí, por lo que su comportamiento se puede explicar de una forma fija y cumple una relación llamada ley del gas ideal. Por ejemplo, tenemos oxígeno, nitrógeno, dióxido de carbono, helio, neón, argón, que son considerados dentro del grupo de los gases ideales, que se caracterizan por no tener una fuerza de atracción entre sus moléculas o átomos que forman estas estructuras. ¿Qué es un gas real? Es todo lo contrario a los gases ideales. Aquí sí hay una atracción entre una molécula y otra. Es aquel en que las moléculas o átomos se atraen entre sí, por lo que su comportamiento no se puede explicar de una forma fija y no cumple una relación llamada ley del gas ideal. Por ejemplo, tenemos amoníaco, metano, propano, butano, etc., que son gases considerados reales y que no se los puede agrupar dentro de los gases ideales porque no cumplen estas leyes. De esta manera estamos estableciendo ya una diferencia clara entre un gas ideal y un gas real, y las leyes de los gases se basan en los gases ideales.
Vamos entonces ahora a revisar esas leyes que cumplen los gases ideales. Entre ellas tenemos la ley de Boyle, ley de Charles, ley de Gay-Lussac. Si ustedes observan la gráfica, las tres leyes relacionan los parámetros de presión, volumen y temperatura. Presión, volumen y temperatura. Uno de estos tres parámetros se va a mantener de manera constante, ya sea en la ley de Boyle, Charles o Gay-Lussac, mientras que en la ley combinada relaciona los tres parámetros. Primera ley. ¿Qué observan ustedes en la imagen? Vemos tres recipientes. En el primer recipiente, observen la flecha, esta persona ejerce una mayor presión sobre el recipiente que contiene una masa gaseosa. Por lo tanto, el volumen de la masa gaseosa disminuye. ¿Qué ocurre en el segundo recipiente? La presión disminuye porque la masa corporal de la persona ya no es la misma. Por lo tanto, el volumen aumentó. ¿Qué ocurre en el tercer recipiente? Nuevamente el volumen vuelve a aumentar porque la presión de la persona ha disminuido. Porque la presión que ejerce la persona ha disminuido porque su masa corporal también disminuyó. Esa ley que relaciona la presión con el volumen, donde la temperatura se mantiene constante, se la conoce como ley de Boyle-Mariotte o también ley isotérmica. Iso significa igual, igual temperatura. Observen la gráfica y el cuadro de resultado. Presión, volumen. Presión 1, 400 mililitros. Presión 2, 1.2 atmósfera, 330 mililitros. Presión 3, 1.4, volumen 287. Si se dan cuenta ustedes, conforme va aumentando la presión, el volumen va disminuyendo, siempre y cuando la temperatura se mantenga constante. Es decir, que la presión y el volumen en esta ley son factores inversamente proporcionales. El volumen de una masa definida, de un gas, a temperatura constante es inversamente proporcional a la presión aplicada sobre este, o lo contrario. Entonces, la ley de Boyle-Mariotte relaciona los factores presión con volumen, donde la temperatura se mantiene constante. Revisemos una segunda ley de los gases ideales. Observen la imagen. En el recipiente que está en el centro, yo tengo dos velas encendidas. Y encima del recipiente tengo dos personas. Aquí tenemos los tres factores. Las personas relacionan la presión, el recipiente junto con las moléculas el volumen, y las velas encendidas relacionan la temperatura. ¿Qué se mantiene constante aquí? El volumen. ¿Qué va a variar? La presión y la temperatura. Observen la imagen del centro. Tengo dos velas, dos personas encima del recipiente. El volumen se mantiene constante. Hacia la derecha, tres personas, tres velas. El volumen se mantiene constante. Y en la siguiente imagen, una persona y una vela encendida. El volumen se mantiene constante en los tres recipientes.
¿Qué es lo que aumenta? Al aumentar la temperatura, aumenta la presión. Aumento temperatura, aumento presión. Disminuye temperatura, disminuye presión. Disminuye temperatura, disminuye presión. Es decir, que la presión y la temperatura son factores directamente proporcionales. Pero esto se cumple siempre y cuando se mantenga constante el volumen. A esta ley se la conoce como ley que relaciona presión con la temperatura, donde se mantiene constante el volumen. Tiene el nombre de ley de Gay-Lussac o ley isovolumétrica. Iso significa igual volumen. Observen la otra imagen. Tenemos un manómetro donde me está señalando una presión baja. No hay temperatura en este momento, pero ¿qué ocurre al aumentar la temperatura? Las moléculas comienzan a agitarse, comienzan a chocar contra el recipiente, lo que va a provocar que aumente su presión. Observen el manómetro ahora. Antes, después. Antes sin aumentar temperatura y después cuando aumenté la temperatura, la presión aumentó. Son factores directamente proporcionales. A volumen constante, la presión del gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta. ¿Cuál es la temperatura absoluta? La temperatura Kelvin. Veamos la ley número 3. Observen ahora la imagen. También tengo la misma presión en los recipientes, los volúmenes han variado, pero la temperatura también va aumentando. ¿Ok? Entonces, si mantenemos la presión constante, el volumen va aumentando en el momento que la temperatura también aumenta. Observen el recipiente del centro. Tengo una sola persona y prácticamente una temperatura alta. Lo que ocurre es que el volumen aumenta porque la presión se mantiene constante. ¿Qué ocurre en el otro recipiente del lado derecho? Tengo dos velas. Eso me indica que se va a aumentar la temperatura. Al aumentar la temperatura, aumenta el movimiento de las moléculas. Y como la presión no se aumentó, el volumen aumenta. Aumenta la temperatura, aumenta el volumen. En este caso, disminuye aquí, en relación con disminuye la temperatura y el volumen también disminuye porque la presión se mantiene constante. En el siguiente gráfico, seguimos con la misma presión, pero la temperatura sigue disminuyendo, por lo tanto el volumen disminuye. Esta ley relaciona los factores volumen y temperatura. ¿Qué se mantiene constante en este caso? La presión. Esta gráfica me indica de que el volumen es directamente proporcional a la temperatura. Si aumenta la temperatura, aumenta el volumen. Si disminuye la temperatura, disminuye el volumen, siempre y cuando la presión se mantenga constante. Es decir, que son factores directamente proporcionales. A esta ley se la conoce como ley de Charles o ley isobárica. Iso igual bárica de presión porque mantiene la presión constante. ¿Y qué relaciona? Volumen, temperatura con la presión de manera constante. La siguiente imagen. El globo está lleno de gas.
a una temperatura, imaginémonos, normal de 35 grados centígrados. ¿Ok? ¿Qué ocurre cuando este globo se acerca a un sector donde disminuye la temperatura? ¿Qué ocurrió con el volumen? Disminuyó. Si disminuye la temperatura, disminuye el volumen. Si aumenta la temperatura, aumenta el volumen. Son factores directamente proporcionales, pero a temperatura constante. Eso es lo que me indica el enunciado. A presión constante, el volumen ocupado por una masa definida es directamente proporcional a la temperatura Kelvin o temperatura absoluta. Entonces, estudiantes, hemos revisado 3 leyes de los gases ideales. Ley de Boyle, ley de Charles, ley de Gay-Lussac. La ley de Boyle relaciona presión-volumen, Charles relaciona volumen con temperatura y Gay-Lussac relaciona presión y temperatura. Es importante para que se cumplan estas leyes que uno de los factores se mantenga constante. En la ley de Boyle, temperatura es constante. En la ley de Charles, la presión se mantiene constante. Y en la ley de Gay-Lussac, el valor constante es el volumen. La siguiente ley es la combinada de los gases. ¿Qué significa combinada? Que de la ley de Boyle, Charles y Gay-Lussac va a surgir una nueva ley que se la conoce como ley combinada de los gases y que relaciona los 3 factores: presión, volumen, temperatura en un momento inicial y en un momento final. En cada una de las leyes estudiadas se mantuvo constante la presión, el volumen o la temperatura junto a la cantidad de gas. Es posible relacionar las variaciones de los valores iniciales y finales de presión, volumen y temperatura en una sola ley que se la conoce como ley combinada de los gases ideales. Para finalizar la clase de hoy tenemos una actividad 2 donde vas a tratar de explicar algunas propiedades de los gases utilizando la teoría cinética molecular y luego contestar las preguntas en el cuaderno de química. Señores estudiantes, esta actividad su tutor o tutora debe enviarles en un documento de Word, ¿sí?, junto al link del video. Para poder desarrollar esta actividad debes interpretar lo que ocurre en este gráfico y luego contestar un grupo de preguntas. Si tienes alguna duda o algo no entiendes de esta actividad, por favor, hágame llegar su duda, ya sea por medio de su tutor o envíemela a mi correo electrónico, por favor. No se olvide, estudiante, lo que le indiqué al inicio. Si ustedes algo no entienden, por favor, háganmelo llegar por escrito. Le agradezco por su atención. Gracias, estudiantes. Nos vemos en una próxima clase. Que tengan buen día.